My mom's been shot. 1300 Takeoff Place, Wellington. Please hurry. She opened the door and there was a clown. A fucking clown just shot her. Yes, a clown with orange hair and brown eyes. He had balloons and a gun. He just shot her in the face and walked away like nothing happened. I don't know. She's on the floor. There's so much blood. Please send someone now. Una soleada mañana del 26 de mayo de 1990. En Wellington, Florida, Marlene Warren, una madre de 40 años, estaba en la cocina de su lujosa casa en la exclusiva comunidad del Aero Club. Con ella, su hijo Joe, de 21 años, y un amigo. La vida parecía transcurrir con la calma habitual en un vecindario acomodado, hasta que un sonido inusual rompió la tranquilidad, el timbre de la puerta. Al abrir, Marlene se encontró con una figura que desafiaba toda lógica y que transformaría ese día en una pesadilla. Un payaso, vestido de pies a cabeza, con una llamativa peluca naranja brillante, una nariz roja y fuertes y llamativos ojos café, le ofrecía una canasta de flores y globos. Uno de los globos, con forma de corazón, llevaba un mensaje inquietante: «Eres la mejor». Joe escuchó a su madre decir: «¡Qué bonito!», pero la amabilidad se rompió con un estallido ensordecedor. Un disparo. Al correr hacia la puerta, Joe vio a su madre tendida en el suelo. El payaso, con una frialdad escalofriante, simplemente se giró, caminó hacia un Chevy LeBaron blanco y se esfumó. Marlene, herida de muerte, fue trasladada al hospital, pero 2 días después, la familia tomó la desgarradora decisión de desconectarla del soporte vital. Para entender el shock de este crimen tan peculiar, debemos retroceder en el tiempo y conocer a Marlene Warren. Nacida en Michigan en 1950, era una mujer creativa y con un espíritu fuerte. A los 20 años, ya era madre soltera de 2 hijos, John y Joe. Su vida dio un giro cuando conoció a Mike Warren, un hombre que la llevó a Florida y con quien construyó una vida aparentemente próspera. Mike abrió un negocio de automóviles, Berghain Motors, que generaba buenos ingresos, y Marlene, astuta, invirtió en varias propiedades. Se mudaron al Aero Club, una comunidad donde cada casa tenía su propio hangar y un avión monomotor. La imagen de una familia perfecta, rodeada de comodidades y lujo. Pero bajo esa fachada de éxito, las grietas ya eran visibles. A mediados de los 80, Mike enfrentó acusaciones por manipular el kilometraje de autos, lo que le valió 18 meses de libertad condicional. Luego, en 1988, la tragedia golpeó a Marlene de lleno. Su hijo mayor, John, falleció en un accidente automovilístico a los 22 años. En lugar de encontrar consuelo en Mike, la relación se enfrió. Él se refugió en el trabajo, y su matrimonio empezó a desmoronarse. Los rumores comenzaron a circular. Mike tenía una aventura con una compañera de trabajo mucho más joven. Marlene, en un intento desesperado por salvar su familia, intentó ignorarlos. Pero en enero de 1990, la situación se hizo insostenible. Marlene presentó una orden de alejamiento contra Mike por problemas domésticos. Estaba decidida a divorciarse, pero la preocupación por la división de su considerable patrimonio familiar era inmensa. La escena del crimen no ofreció pistas claras, pero los testimonios fueron reveladores. Joe y su amigo describieron al tirador como un hombre, basándose en su tamaño, su forma de caminar y las botas de combate que usaba bajo el disfraz de payaso. Recordaban el cabello naranja brillante de la peluca y la nariz roja, aunque la cara estaba completamente pintada, salvo por unos ojos marrones que Joe logró distinguir. Cuando los investigadores interrogaron a Mike, él desvió la atención hacia los inquilinos de Marlene, sugiriendo que algunos podrían no apreciarla. Una pista débil y rápidamente descartada por Joe, quien insistió en que su madre era una buena mujer y muy querida por todos. Los detectives, sin embargo, no se detuvieron ahí. Siguieron el rastro de la canasta de flores y los globos. Recorrieron las calles y encontraron una floristería y una tienda de disfraces en West Palm Beach donde los objetos habían sido comprados pocos días antes del asesinato. Y fue allí donde obtuvieron una pista crucial que cambiaría la dirección de su investigación. Los empleados de ambas tiendas confirmaron que la persona que había realizado la compra era una mujer.
Esta revelación fue un golpe para las percepciones iniciales. A partir de ese momento, la búsqueda del payaso asesino tomó un nuevo giro. Los investigadores comenzaron a indagar en la vida personal de Mike Warren, y no tardaron en descubrir un secreto a voces. Mike mantenía una larga y abierta aventura con una compañera de trabajo mucho más joven. Esta mujer, quien se llamaba Sheila Keane, negó rotundamente la relación cuando fue citada por la policía y ofreció voluntariamente una muestra de su cabello. Mike tenía una coartada sólida. Estaba con amigos en el hipódromo. Pero ella no la tenía. Su excusa de estar buscando vehículos para embargar, sola y sin recordar su ubicación exacta, levantó todas las alarmas. Días después, un Chevy LeBaron blanco fue encontrado abandonado a 8 kilómetros de la casa de Marlene. En su interior, fibras de peluca anaranjadas y cabello humano. La descripción de la mujer que hizo la compra en las tiendas coincidía asombrosamente con la amante de Mike, aunque la identificación en una rueda de reconocimiento fotográfica fue difícil para los empleados. A pesar de todas estas pruebas circunstanciales que la señalaban, los fiscales consideraron que la evidencia no era suficiente para acusarla y el caso se archivó. Con la investigación del payaso asesino estancada, la atención se desvió hacia otras cuestiones. En septiembre de 1990, Mike Warren, el esposo de Marlene, fue declarado culpable de extorsión y fraude, lo que lo llevó a prisión. Tras su liberación en 1997, pasó un tiempo en Florida antes de mudarse a Virginia. Para Joe, el hijo de Marlene, este periodo fue particularmente doloroso. Mike, a quien Joe consideraba una figura paterna muy cercana, lo llamó una sola vez después de salir de la cárcel y, a partir de ese momento, cortó todo contacto. El lazo que los unía se rompió, dejando a Joe con una sensación de abandono y muchas preguntas sin respuesta. Durante su estancia en Virginia, Mike inició una nueva vida y una relación con una mujer llamada Debbie. En 2002, Mike y Debbie se casaron y abrieron un restaurante llamado Purple Cow en Kingsport, Tennessee. El misterio del payaso de Wellington se convirtió en una leyenda local, un expediente más en el archivo de los crímenes sin resolver, mientras Mike intentaba reconstruir su vida lejos de Florida. 23 años después del brutal asesinato de Marlene Warren, cuando el recuerdo del payaso asesino de Wellington se había desvanecido para muchos en el eco de un enigma sin resolver, una unidad de casos sin resolver decidió desenterrar el expediente. Corría el año 2013, y la esperanza radicaba en un aliado poderoso: los avances monumentales de la tecnología forense. Aquellas diminutas muestras de cabello humano, encontradas en el Chevy LeBaron blanco abandonado en 1990, el mismo auto usado por el tirador, que en su momento no pudieron ser concluyentes, fueron enviadas al laboratorio del FBI. Los investigadores esperaban un milagro de la ciencia. Y el milagro llegó. Los resultados, comparados con la muestra de cabello que la mujer, la principal sospechosa de la época, había entregado voluntariamente décadas atrás, fueron contundentes e irrefutables. La ciencia había hablado. La persona detrás del disfraz de payaso era Sheila Keane. Pero había un problema. Un problema que la tecnología no podía resolver por sí misma. Sheila Keane había desaparecido. Parecía haberse esfumado de la faz de la Tierra. La policía la buscó incansablemente, siguiendo cada pista, pero la asesina de Marlene Warren era ahora un fantasma, inlocalizable por todos los medios conocidos. La justicia tenía una asesina confirmada, pero no la tenía a ella. La policía tenía un nombre, pero no tenía a la persona. Sheila Keane era, para la ciencia, la payaso asesina, pero parecía haberse esfumado del mapa. Los años pasaron, y aunque los detectives no cejaban, su paradero era un enigma que la tecnología, por sí sola, no podía desvelar. Pero el destino, o la increíble memoria de un hijo, tenía otra jugada. En un giro que solo la vida real puede escribir, fue Joe, el hijo de Marlene, quien, años después de la masacre, detonaría la verdad. Mike Warren, el padrastro de Joe, había rehecho su vida en Virginia con una mujer llamada Debbie. Joe, distante de Mike desde que éste salió de prisión, no sabía mucho de su nueva vida. Sin embargo, en un momento casual, mientras revisaba viejas noticias o quizás encontraba una fotografía reciente de la nueva vida de su padrastro, sus ojos se detuvieron en la pareja de Mike. Y en ese rostro, a pesar del paso del tiempo y de un cambio de apariencia, Joe reconoció algo inconfundible: los ojos. Esos eran los mismos ojos marrones que había vislumbrado a través del maquillaje de payaso, la mañana en que su madre fue asesinada. Esa mujer, conocida ahora como Debbie,
era en realidad Sheila Keane, la examante de Mike Warren y la principal sospechosa que había eludido la justicia por casi 3 décadas. La revelación de Joe no solo confirmó la identidad de la fugitiva, sino que también desveló la profunda traición y el cruel destino que había unido a la víctima y a su asesina a través de los años. Armados con la confirmación de ADN y el testimonio escalofriante de Joe, las autoridades finalmente tuvieron todo lo necesario. El 26 de septiembre de 2017, más de 27 años después del asesinato de Marlene Warren, Sheila Keane Warren fue finalmente arrestada en Abingdon, Virginia. El juicio se prolongó durante años, con múltiples aplazamientos y retrasos, incluyendo los provocados por la pandemia de COVID-19. Finalmente, en 2023, la Fiscalía le ofreció a Sheila un acuerdo. El 25 de abril de ese año, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a 12 años de prisión. Para muchos, el veredicto fue agridulce, dada la brutalidad del crimen y el tiempo que tardó la justicia. Y en un giro final, el 2 de noviembre de 2024, Sheila fue liberada por buena conducta, tras haber estado detenida desde su arresto en 2017. El veredicto llegó, y con él, la libertad condicional de Sheila Keane Warren. El caso del payaso asesino de Marlene Warren, después de casi 3 décadas, había encontrado una condena. Pero, ¿fue la justicia realmente completa? Recordemos los oscuros hilos que unieron esta tragedia. Marlene temía por su vida si se divorciaba, y esa premonición se volvió una cruel realidad. Mike Warren, el hombre que se benefició económicamente de su muerte, que mantuvo una relación con su asesina, y que cortó lazos con su hijastro Joe de forma abrupta, nunca fue acusado del asesinato. Cumplió condena por otros delitos, sí, pero el crimen de Marlene, que le otorgó una fortuna considerable, permaneció fuera de su expediente legal. Hoy, Mike Warren vive una vida en Virginia, gestionando su negocio, y continúa casado con la mujer que la ciencia forense y el propio hijo de la víctima identificaron como la persona detrás del aterrador disfraz de payaso. Esta historia nos deja con una pregunta final, una que resuena en muchos casos sin resolver o con resoluciones agridulces. ¿Puede la justicia considerarse plena cuando, a pesar de las revelaciones y la condena, una pieza clave del rompecabezas, un hombre que se benefició directamente del crimen, evadió cualquier responsabilidad en el asesinato? El caso de Marlene Warren no es solo la historia de un payaso de pesadilla, sino un sombrío recordatorio de cómo la ambición, la traición y, quizás, la habilidad para mantenerse en las sombras, pueden permitir que algunos actores clave se deslicen entre las grietas del sistema judicial. La condena llegó, pero la sombra de la complicidad, para muchos, permanece.